¿Cuántos están de acuerdo conmigo que estamos felices de estar en la casa del Señor? ¿De verdad está feliz de estar en la casa del Señor? Y lo más hermoso de estar en la casa del Señor es reconocer y escuchar su voz. Amén. Cuando venimos a la casa del Señor, nosotros queremos escuchar la voz del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque a veces en sentido urgente necesitamos esa voz en momentos oportunos y en las 24 horas, ¿verdad? Necesitamos escuchar su voz. ¿Qué le parece si cierra sus ojos un momento ahí y diga conmigo en esta mañana: Señor, quiero aprender a reconocer tu voz? Vamos, dígalo ahí. Señor, quiero aprender a reconocer tu voz. Tener la seguridad, diga conmigo, tener la seguridad de que es tu voz la que estoy escuchando. Dele gracias al Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por habitar en medio de la familia de Tiempo de Milagros. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias. Gloria a Dios. Quiero que en esta mañana usted pueda acompañarme al libro de Salmos, capítulo 32, verso 8. Salmo 32, verso 8. Dice así su palabra: te haré entender. Me siento, no sé, me escucho la voz como muy débil. No sé si me logran entender los del sonido. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Vamos a volverlo a leer. Te haré entender, diga conmigo, entender. Y te enseñaré el camino en que debes andar, dice su palabra, y sobre ti fijaré mis ojos. Este es un verso que hemos escuchado muchas veces en medio de nuestra vida, ¿verdad? Pero si leemos detenidamente el Salmo 32, nos daremos cuenta que ahí Dios nos está dando el privilegio de otorgarnos perdón. Y en medio del Salmo 32 nos damos cuenta que el Señor anhela que cada uno de su creación escuchemos atentamente la voz de Dios. Dios desea comunicarnos a usted y a mí sus planes y sus propósitos. Hay gente que se pregunta cuál será el plan de Dios con mi vida, cuál será el propósito de Dios de tenerme en este lugar. Tengo años de estar aquí, posiblemente dice alguien, y dice, todavía no sé cuál será el propósito de Dios. Y sí, porque Dios no hace las cosas al azar, Dios no hace las cosas por hacerlas, Dios hace las cosas porque primeramente tiene un plan y luego tiene propósitos específicos con cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? La naturaleza de Dios, Él desea, anhela, y uno de sus mayores deseos es poder comunicarse con cada uno de nosotros. Comunicarse, que nosotros podamos aprender a escuchar su voz, que podamos entenderla. Él quiere hablarnos. Diga conmigo en esta mañana, el Señor quiere hablarme. Voy a hablar sobre algo en esta mañana que el Espíritu Santo me hablaba en estos días, y es aprender a reconocer la voz del Espíritu Santo de Dios. Tal vez alguien dice, ya yo la reconozco, pero es importante reconocer porque a veces usted escucha una voz y usted dice, ¿esta seré yo o será Dios? ¿A cuántos les ha pasado eso? O a veces usted está ahí meditando y pensando, y Señor, ¿qué hago en esta circunstancia? Y usted viene y espera y alguien de casualidad te llama y usted dice, ¿será Dios hablándome a través de esta persona? Cuando nosotros conocemos la voz de Dios, vamos a reconocerla inmediatamente. Pero a veces no reconocemos su voz
porque necesitamos ejercitar esa relación, necesito conversar más con Él. Ahora, en el mundo, aquí donde nosotros estamos, existen 3 tipos de voces. Diga conmigo 3 tipos de voces, ¿verdad? La primera sería la voz de nuestro espíritu. Diga conmigo, la voz de mi espíritu. Todos sabemos que el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Somos un ser tripartito, ¿verdad? Hay una voz de nosotros que es la voz de nuestro espíritu. Hechos 24:16 dice así. Hechos 24:16 dice: y por esto procuro tener siempre una ¿qué? Conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Quiere decir que la voz de mi espíritu es la voz de mi conciencia. Durante años hemos visto aquella fábula que nos enseñaban que se paraba aquí un diablito y un angelito, y era la voz de la conciencia. Esa es la voz del espíritu. Por eso aquí en este pasaje dice: procuro siempre tener una conciencia agradable, ¿verdad? Honesta delante de Dios y delante de los hombres. Mi conciencia va a estar limpia, mi conciencia va a estar lista como un canal para escuchar a Dios a través de mi conciencia. Y la conciencia es lo que me enseña a mí a saber qué es bueno y qué es malo. Nos enseña a discernir entre el bien y el mal. Por eso la palabra de Dios dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Eso quiere decir que ahí entra en juego lo que es la voz de mi espíritu. Dice la palabra que mi espíritu se conecta al Espíritu Santo de Dios. Si yo mantengo un espíritu, una conciencia limpia, que yo trato de mantener la paz con todos, porque a veces hay gente que no quiere mantener la paz con uno, pero el Señor me dice a mí que yo debo mantener la paz con todos. A mí no me importa si la otra persona quiere estar en guerra conmigo, pero yo guardo mi espíritu. Y le enseño a mi alma a tener paciencia, a controlarse, a mi alma que ella no es la que me controla, porque cuando el alma controla, que es donde están las emociones, entonces el alma me lleva a odiar, a despreciar. Y wow, hay personas que son tan almáticas que tienen una facilidad de hablar con la mirada, y usted dice: me mató, me llevó al infierno y me volvió a resucitar. No hubo necesidad de palabras, solamente el gesto. ¿Por qué? Porque es una persona almática que cualquier cosa le enciende, y entonces la conciencia, ¿cómo estará el espíritu de esa persona? No está conectada al Espíritu Santo de Dios, no está conectada a lo espiritual, sino que está conectada a la carne. Y su palabra dice que el que es de la carne no va a lograr nunca entender las cosas del Espíritu Santo. Por eso para algunos las cosas que nosotros hacemos, que decimos, usted está ahí orando: Señor, aquí una respuesta tuya, y de repente usted escucha como su propia voz. ¿Cuánto les ha pasado? Usted está orando y usted de repente escucha como su propia voz diciéndole qué es lo que debe hacer. Esa es la voz del espíritu suyo, en minúscula, nuestro espíritu. ¿Por qué nuestro espíritu habla? Porque nuestra conciencia está lista y está escuchando la voz del Padre, la voz del Espíritu Santo, y entonces hablamos. Nuestra conciencia habla, nuestra conciencia, nuestro espíritu no va a hablar con la voz de otra persona, va a hablar con nuestra voz. Y ¿cómo usted sabe que lo que le está diciendo su espíritu, su conciencia, es lo correcto? Porque lo que me está diciendo se alinea a la voluntad del Padre, se alinea a lo que la palabra de Dios me enseña, se va a alinear por encima se va a alinear a la voluntad del Padre, y se va a salir de mi voluntad, de lo que yo quiero,
Diga conmigo, la voz de mi espíritu. Ahora es necesario conocer y discernir la voz del Espíritu Santo, porque en nuestras vidas siempre vamos a tener que tomar decisiones. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones en nuestra vida? ¿Y usted cree que fue el Espíritu Santo que lo llevó a tomar esa decisión? No. Hoy en día las personas han tomado una frase como una muletilla, y es que cualquier cosa, y viene y dice, el Espíritu Santo me dijo. Por favor, usted mejor diga que yo lo dije, pero no se meta en problemas diciendo que él dijo. Por eso hay gente allá afuera que se pierde, porque el pueblo no ha aprendido, primero, a honrar el nombre del Señor, y segundo, no ha aprendido a escuchar, a discernir, a entender cuándo es Dios que me habla y cuándo es el enemigo que me está diciendo, que me quiere engañar, haciéndome sentir que lo que él me está diciendo que yo haga o que piense o que haga un negocio y no está dentro de la voluntad del Padre. Pero para aprender a discernir esa voz y tomar decisiones en nuestra vida, yo debo conocer la voz del Espíritu Santo. Debo saber cómo Él trabaja, qué es lo que ha hecho, cómo obraba antes, cómo obró después y cómo está obrando en nuestros días. Pero lo hemos resuelto todo así. El Espíritu Santo me dijo, recuerdo que una vez una hermana nos dijo, no voy a saludar a nadie porque el Espíritu Santo me dijo que entrara y no saludara a nadie. ¿Usted cree que el Espíritu Santo pueda decirle a usted que no le hable a nadie? A nadie dentro del pueblo. Pero no le habla a nadie dentro del pueblo, pero fuera del pueblo allá, con los impíos ahí sí se roza, ahí sí, porque ahí el Espíritu Santo no le dice. Sería más creíble que el Espíritu Santo le diga a alguien, por un tiempo te vas a alejar de estas personas porque te están contaminando y no estás listo aún para estar en ese ambiente. Porque tenemos que pensar, porque a veces el alma va a querer hablarnos, ahí donde están nuestras emociones, donde el alma me va a decir cosas que yo quiero sentir, que yo deseo, pero que van a estar fuera del orden de Dios. Cuando hay algo que viene de Dios, prevalece. Podrán venir miles de cosas en contra de Él, pero va a permanecer. Los vientos no la derribarán, las tormentas no la ahogarán, pasará por el fuego y no se quemarán. Porque lo que es de Dios permanece para siempre. Y cuando entendemos que nuestra voz, la voz de nuestro espíritu, debe estar conectada a la voz del Espíritu Santo de Dios. Y decía aquí en el libro de Hechos, procuro tener una conciencia sin ofensa, o sea, una conciencia limpia de que yo estoy bien con Jordan, estoy bien con Osvani. Que aunque Dios le dio a él la voz, que a mí me hubiera gustado, y no me tocó, simple, punto, ya. Pero hay gente que se enoja, que dice, ¿por qué ella tiene un carro así? Yo no lo tengo. Ese es el alma. Hay gente que muere por problemas del alma. Enfermedades que hasta el día de hoy salen por problemas del alma. Porque el alma, la conciencia está tan perforada, tan sucia. Un día de estos, hace unos días atrás, yo hablaba con el pastor y le decía, no entiendo por qué ahora pasa lo que pasa con el cuerpo de una persona. Y le decía, antes se comía arroz, pinto en la mañana, pinto, huevo, natilla, salchichón, tortilla y un pedazo de pan. En el almuerzo,
arroz, frijoles, plátano maduro, un buen pedazo de pollo, bistec, ensaladita, el fresco. Y en la noche se comía lo que se había hecho de almuerzo. Y nadie estaba gordo. Y ahora Dios guarde y se coma y haga eso porque rodamos. Yo le dije al pastor, cierto amor, que lo hablamos, yo le dije, no, hay algo espiritual ahora. Antes la gente no se cuidaba tanto con un nutricionista. ¿Por qué ahora está tan de moda eso? Yo le decía, yo no me resigno a eso. Algo espiritual pasa. Y llegué a la respuesta que Dios me dio. Cuando el alma del ser humano, la maldad del ser humano crece, se repercute en los cuerpos de la persona. Se repercute en la sociedad en la que estamos. Yo pienso en el pueblo de Israel, trigo, carne, lo que Dios hace llover caer del cielo, maná, que era un pan, dice que es dulce. Ahora usted no puede excederse con el dulce. Y Dios ahí vino y les dijo, coman, no guarden, coman, que mañana vuelvo a tirar maná. Aprender a cuidarme yo, porque si no cuido mi alma de odio, de resentimiento, de falta de perdón, de todo esto, van a seguir existiendo enfermedades porque el enemigo, eso es como una carta, un decreto que le damos la humanidad. Pero a veces tenemos la conciencia tan sucia que no queremos hacer lo correcto, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo. La segunda voz que vamos a escuchar es la voz del diablo. Así como Dios nos habla a nosotros, Él también viene. Dios nos habla a nosotros, el diablo viene y también tiene la osadía de venirnos a hablar. Él cree que Él tiene el derecho de venirnos a decir qué hacer y qué no hacer, qué rechazar y qué no rechazar. Y muchos de nosotros hemos hecho caso a esa voz. El enemigo va a tratar de imitar la voz de Dios, nos va a querer confundir. A veces hay gente que se me acerca y me dice, pastora, vieras que quiero saber esto es de Dios. ¿Y sabe qué hago yo? La mando a orar. Ore. Yo no soy una bolita mágica para decirle a usted qué es lo que Dios le quiere decir a usted por medio de algo. Habrá momentos en que alguien me cuenta algo y yo lo recibo en el espíritu, wow, y se lo suelto. Pero habrá momentos en que Dios le va a decir algo a usted, lo va a inquietar en el espíritu y Dios va a decir, esto es entre ella y yo, esto es entre él y yo. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué Él pone ese sello de seguridad? Porque quiere provocarte a tener una intimidad con Él para que aprendas a escuchar su voz. Hay momentos en que Dios te va a decir una frase que usted de momento no la va a entender y usted va a querer ir donde la gente, usted cree que quiere decir, no, Dios va a bloquear los oídos de la gente, va a sellar el entendimiento por un momento, porque Él quiere que usted le busque y que le diga, ¿qué es lo que me quieres decir, Señor, a través de esto? La intercesión es buenísima, pero van a haber momentos en nuestra vida que usted no tiene que hacerlo como una petición de intercesión. Usted tiene que ir como Esther y decir, voy delante del Padre, voy delante del Rey, y Él me va a tener que decir a mí qué es lo que yo debo hacer en esta circunstancia. Porque no todos los consejos van a traer una solución para tu vida. Van a haber momentos en que Dios se va a volver como esa caja de seguridad. Y la única y el único que tiene el acceso para quitarle el seguro a esa caja de seguridad vas a ser tú mismo.
para aprender a escuchar su voz. Conocemos su palabra, que también es una forma de su voz, donde Él nos revela. La Biblia es como un diario, donde Él nos revela cómo intervino con la gente que Él ama, donde Él nos revela cómo Satanás engañó a muchos y cayeron, pero que su fidelidad permaneció para siempre y nos dio una nueva oportunidad. Pero a veces no queremos leer la palabra, no vamos a conocer su forma de actuar. Hoy en día muchos sueñan y dicen, tuve este sueño. Y saber que a veces los sueños, el que conoce la palabra dice, bueno, wow, este sueño que usted tuvo pasó en este momento de la historia y eso fue lo que Dios quiso darle a entender a esa persona. Entonces puede ser que esto es lo que Dios quiere que tú hagas. Entonces debemos conocer este diario, ver cómo Él habló a otros, ver cómo se manifestó. Pero el pueblo de Dios en estos días, en este tiempo, se ha vuelto perezoso. Prefiere escuchar y ver que otros digan y hagan, cuando Dios, lo que en esta mañana está diciendo, hay muchos que no conocen mi voz y a falta de no conocerla han cometido errores en su vida y hoy están pagando las consecuencias, están viviendo consecuencias. Si aprendiéramos a escuchar su voz, decía el pasaje en el Salmo que leímos, decía, te haré entender y te enseñaré el camino por donde debes andar. Muchos de nosotros estamos en el camino equivocado porque no es la voz de Dios la que estamos escuchando. Satanás tiene a muchos engañados diciéndoles, tú vas a la iglesia pero solamente vas y estás ahí, cantas, escuchas las palabras y te devuelven. No. Ese no es el camino que Dios quiere. Tú tienes un propósito, por eso empecé diciéndolo. Tú tienes un propósito, Dios tiene planes contigo y le aseguro que no es estar sentado en una silla. Le aseguro que es algo más grande y poderoso que eso. Para este avivamiento en el que estamos necesitamos mucho más gente que crea que su vida no llegó para sentarse, su vida no terminó para sentarse en una iglesia, su vida apenas está empezando para empezar a cumplir los propósitos de Jehová. Aleluya. La voz del enemigo a veces es mucho más fuerte que la voz de Dios en nuestras vidas. Cuando te cuesta perdonar, cuando te cuesta creer en ti mismo, cuando tú dices, otra vez fallé, mejor dejo de intentarlo. Esa es la voz del enemigo. Cuando te recuerda tu pasado para avergonzarte, esa es la voz del enemigo. Cuando te hace sentir que hay gente a tu alrededor que no cree en ti, esa es la voz de Satanás. Porque es que la voz de nuestro Señor dice que Él me va a consolar. Su voz dice que Él cree en mí y que mi vida va de aumento en aumento como la luz en la aurora. Pero eso solamente, por eso Jesús cuando fue tentado allá en el desierto, Jesús pudo haberle dicho a Satanás, se te olvida quién soy. Pero Jesús quería demostrarle a Satanás que él sabía no solamente quién era, sino que reconocía la voz del Padre. Y por eso le respondió con palabra del Padre. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de aquel que me envió a este lugar. Pero a veces nosotros estamos en ese desierto escuchando la voz de Satanás y terminamos llorando y diciendo, ay sí, nos dejamos abrazar y acurrucar y la conmiseración nos toca la cabeza y nos mete la chupeta y nos mete el chupón y nos nalguea y nos saca el cólico. No,
La conmiseración no puede ser nuestra niñera. Tu nodriza, quien te enseña, quien te guía, tu paracletos es el Espíritu Santo de Dios. Cuando al mundo te grita que no cambias, que no creen en ti, tú dices, sí hubo alguien que creyó en mí, que murió en la cruz sin conocerme, sin yo conocerlo, pero ya él soñaba conmigo. Eso es conocer la voz del Padre también. Y luego está la voz de Dios, que el Señor nos puede hablar de diferentes maneras. Y una de ellas, la más palpable, fue aquel día que dijo, es necesario que yo me vaya, para que venga aquel que los va a consolar, que los va a amar, que les va a enseñar todas las cosas. No van a estar huérfanos, no tengan miedo. El Espíritu Santo de Dios. Y la mayoría de las veces cuando el Espíritu Santo de Dios nos habla directamente. Directamente. Yo he escuchado la voz del Espíritu Santo cuando me habla a través de un profeta, cuando me habla a través de una palabra que alguien está predicando. Pero los momentos donde yo he sentido que mi alma se quiebra, los momentos en que yo he sentido más quebrantamiento ha sido cuando Él me habla directamente a mí. Cuando me hace sentir el abrazo que yo anhelo en un momento. Cuando hay un temor que siento en el aposento, en el lugar donde esté, y de repente siento una presencia y tengo que abrir los ojos porque la siento tan palpable. Esos momentos, ese susurrar de su voz, escúcheme. Tal vez alguien en esta mañana dice, eso es lo que yo necesito, pero ¿sabe cómo logré yo esto? ¿Sabe cómo lo logro? ¿Sabe cómo logro mantener una sintonía, un canal abierto con Él? Porque leo su palabra, porque el diario de amor que Él me dejó, me fascina cantares, yo me derrito. Yo he leído cantares muchas veces. Y cuando yo estoy leyendo cantares, me imagino aquel ser romántico que digo, no hay nadie que me ama con él. ¡Ah! ¡Qué hermoso cómo me va a acariciar! ¡Qué hermoso cómo conoce mi intimidad! ¿Qué es esto? Y leer la palabra, leer este diario de amor. Ese diario donde Él me demuestra que no me engaña, que me va a decir, van a haber momentos difíciles como los hubo en este momento, pero mi mano va a estar contigo, mi mano también te va a abrir el mar rojo. En tiempos de necesidad haré llover maná sobre ti, codornices. Oh, postraré a tus enemigos a tus pies, así como cuidé a mi pueblo en medio del desierto de la enfermedad. Cuando te sientas en tu enfermedad en medio del desierto, no tienes que volver a ver una serpiente. Alza tus ojos al cielo y mírame, porque soy el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Un diario de amor, así lo llamo yo. Por eso a veces cuando tengo la Biblia en el celular siento que qué hermoso era cuando a uno le mandaban una carta ya en el colegio o en la escuela. Me gusta mucho, dígame si usted me gusta, y ponían sí, un cuadrito, no un cuadrito. Todos saben de qué les estoy hablando, todos lo vivimos. Eso siento yo con esto. Te amo. Sí y un cuadrito. No y un cuadrito. Así me lo imagino yo cuando hay días en que sí le tengo una noticia. Vivo lo mismo que usted. Hay días que no quiero leer la Biblia, que tengo pereza. Hay días en que leo 2 versículos y ya quedé babeando encima de la Biblia y me levanto y me siento moralmente mal.
Pero recuerdo que su amor sobre mi vida, su bandera sobre mi vida es su amor. Y digo, aquí voy de nuevo. Me limpio las babas, me lavo la cara y empiezo a caminar de lado a lado para leer su diario perfecto de amor. Así, leyendo esto, no viéndolo como algo que debo hacer, sino que lo leo, ¿cuál será la carta de amor que hoy me tiene? ¿Qué será lo que quiere revelarme Él? ¿Qué me va a enseñar? ¿De qué forma puede defenderme? Hoy, ¿de qué forma me va a amar? Hoy, ¿de qué forma me tomará en sus regazos y me guiará? Yo recuerdo que había momentos en que mi papá, cuando nos iba a castigar a todos, ese señor que se ve malhumorado por televisión, usted no lo ha visto bravo. Y cuando uno hacía algo, nos daban a las 3 y hacía una fila. Pónganse aquí. Tal vez vean, de las 3 tal vez yo era la mejor portadita. Pero nos ponían en la fila a las 3. En el cuarto y la cama aquí. ¿Cuál es la primera? Era que teníamos que ponernos, acostarnos en la cama, boca abajo, y él con la faja nos daba. Uno solo, pero era uno que usted lo sentía en el intestino, en el hígado y terminaba en el recto. Usted brincaba. Y cuando él preguntaba, ¿cuál es la primera? Yo levantaba la mano y me acostaba. Tenía otra hermana que era como el trompo. Empezaba en el cuarto mi papá y terminaba en el patio. Corría tremendo. ¿Por qué le cuento esto? Porque mi papá me amaba, pero me corregía. Aunque a veces no lo entendía, pero me corregía. Hay momentos en este libro de amor, en este diario, en que Él dice, y mi pueblo hizo, y yo, 40 años se enojó Dios con su pueblo. Y hasta el día de hoy, cuando necesito ser corregida, me pongo boca abajo sobre sus regazos. Y sé que aunque duela, tengo la seguridad de que hay algo poderoso al final de ese momento duro. Su voz va a ser necesaria, pero yo necesito conocer lo que me dejó en ese diario. Yo necesito conocerlo. Necesito saber que aunque se enoje, se moleste conmigo, habrá un momento en el que Él dice, con amor eterno te he amado, por eso he prolongado mi misericordia sobre ti. Es como aquel padre abrazándote y diciéndote, te pegué, te corregí, te dolió, pero es porque te amo. Pero quien no entiende esto se resiente con Dios y se enoja con Él. Entonces la voz de Dios no va a ser clara en nuestras vidas, sino que va a hablar la voz de nuestra conciencia. Y si no está libre de ofensas, será nuestra enemiga la voz de nuestro espíritu. Y será más fuerte la voz de Satanás. Recuerdo una vez, hace muchos años atrás, que fuimos a Ciudad de Fe a hablar con los pastores en Cintia. Se me olvida siempre donde estaba Rosita, donde estaba Edgar. Y ese día había un predicador extranjero. ¿Cómo se llamaba, papi? Bueno, igual lo tenía en la punta de la lengua y se me fue. Ese día, Ponciano, sí, Santiago Ponciano. Ese día estábamos ahí adelante, nos colocaron adelante, no íbamos a eso, pero llegamos a la celebración y nos sentamos.
Yo tenía días atrás hablándole al Señor sobre una situación personal que el enemigo había tratado de calar aquí, y entonces venía yo luchando. Sí, yo no fui una hija deseada, soy alguien que llegó de repente. Y mi padre biológico era completamente algo diferente, ¿verdad? O sea, nada conmigo en ese momento. Y cuando Santiago Ponciano empieza a hablar, fue poderoso, porque con la historia que estaba hablando, que era con la historia de la viuda, que el profeta llega y le dice, dame de comer y si quiere después muérase. Yo decía esta palabra. Pero llega un momento en el que Dios se sale del esquema con ese hombre, y ese hombre viene y dice, hay una persona en este lugar que ha tenido pensamientos de que tu vida es un accidente, que has pensado de que cuando tú fuiste procreada, posiblemente tu padre estaba drogado, estaba aquí, que te ha despreciado, y empezó a hablar y hablar y hablar, y yo estaba sentada y era todo lo que el enemigo me decía. Y en ese momento Santiago dice, y se movía de un lado a otro y decía, pero yo quiero decirte a ti, mujer de Dios, y eso me estalló la cabeza, porque antes había dicho una persona y después dice una mujer, y yo sentía que el corazón se me aceleraba, yo sentía que el cuerpo me temblaba, yo quería levantarme de ese lugar, y mi mente humana decía, ¿cómo te vas a parar? Si todo el mundo sabe que aquí eres pastora. Pero mi corazón se iba acelerando y yo lloraba, y yo me limpiaba la cara, trataba de guardar el glamour, pero hubo un momento en el que él dice, hago un llamado a este lugar. Y yo corrí hacia el altar, corrí y desbordé mi vida. Su voz. Hay momentos tan misericordiosos del Padre, que sabiendo que tenemos sordera espiritual, que sabiendo que tenemos una conciencia tan perforada y sucia, que sabiendo que tenemos un corazón tan endurecido, su amor permanece y traspasa. Su palabra traspasa ese corazón. Su palabra traspasa esa conciencia y dice, es como que Él se abre camino en medio de todo, lo quita y dice, y te mira la cara y te dice, es que aquí estoy, es que yo soy una realidad, conozco todo de ti, ¿por qué tienes temor? Oiga, siento que el Espíritu Santo le está hablando a alguien en esta mañana. Van a haber esos momentos en que la voz de Dios va a quitar obstáculos y va a atravesar. Y va a ser ese momento divino. Pero no van a ser siempre. Porque Él no siempre va a querer abrirse paso en nuestras vidas. Él va a querer que nosotros le abramos paso para que Él venga a nuestra vida. Él va a querer sentir nuestro deseo y nuestro anhelo más profundo para escuchar su voz. Su voz. Su voz. Y quiero terminar con este ejemplo. A veces escuchamos la voz de Dios y yo le decía a Dios, ¿cómo puedo ejemplificar esto? Y entonces me habló de que existen sistemas de radio. Existe la frecuencia SW. Dice que es una onda corta de radio y que hay que tener una antena especial para poder oír y que no haya interferencia. Dice que la mayor parte de esta frecuencia es onda corta,
son de larga distancia y por eso no se escucha bien. Hay otra frecuencia que se llama AM. Dice que esta es una frecuencia de una interferencia pequeña, por las noches tiene la interferencia, pero que a veces se puede oír con claridad. La frecuencia FM es más clara y nítida que las dos anteriores, pero todavía tiene interferencias y que causa un ruido tan fuerte y que a veces las personas dicen, casualmente cuando hubo la interferencia y ese ruido era lo que yo quería escuchar. Y la frecuencia FM estéreo es la más nítida de todas. Dice que se escucha clara y algunas veces parece más bien que la persona que está hablando por la radio la tenemos de frente y nos está hablando muy cerca. Esta frecuencia FM estéreo no tiene ninguna interferencia. Habemos hombres y mujeres que tenemos una frecuencia SW, una onda corta y de larga distancia. Son esas personas que vienen de vez en cuando a la iglesia, que solo oran cuando estamos aquí, que solo adoran cuando estamos aquí, porque es a larga distancia. Entonces, cuando quieren escuchar la voz, ocurre lo que ocurre aquí. Hay demasiada interferencia. No escucha nada, no escucha la voz de Dios, solo escucha ruidos. Los ruidos de la gente, el ruido de su corazón engañoso, el ruido de su alma donde le está diciendo que las cosas no están bien. Hay gente con frecuencia SW. Hay gente con frecuencia AM que solamente se conectan por las noches. Señor, aquí estoy. Gracias por este día. Amén, porque tengo mucho sueño. Hay otros con frecuencia AM, porque hay una situación, hay una enfermedad, hay algo, entonces ahí me conecto con Dios porque sé que Él es soberano y misericordioso. Habemos otros que estamos en la frecuencia FM, un poquito más clara y más nítida. En esos podrían estar los levitas, en esos podríamos estar los pastores, las danzoras, los servidores, los maestros, los de producción, los de la radio, que son los que se mantienen activos, sirviendo a Dios. Pero el que sirva a Dios no me dice que tengo una relación tan estrecha con Dios que conozcan la voz de Dios cuando habla. La frecuencia FM. Tan cerca, cerquita, están a un límite. Pero algo claro me hablaba el Espíritu Santo y no lo olvido. Si en el altar no hay sacrificio, la unción no está. Si el altar no se mantiene con sacrificio delante del Padre, los cielos se cierran. Sacrificio. Nosotros nunca tendremos un límite para con Dios. Él siempre va a pedir más. Y tenemos la frecuencia FM estéreo, que es los que escuchan nítidamente la voz de Dios. Yo puedo decir y puedo dar testimonio que el hombre de Dios de esta casa, el apóstol de Dios, cuando estaba viendo esto, yo dije, Señor, Jorge está en frecuencia FM estéreo. Escucha tu voz. ¿Solo él debería de estar ahí? No, deberíamos estar todos ahí. Escuchar su voz, tomar buenas decisiones en administración, en negocios, con la familia, con los hijos, en el matrimonio. Yo estoy tratando de meter a las mujeres de conquista en una frecuencia FM estéreo. Mujeres virtuosas, hombres de Dios,
Jóvenes luminarias están provocando, están metiéndose en la frecuencia FM estéreo. No va a ser fácil, pero sigan, no miren quién lo hace, quién lo dejó de hacer, sigan. El pueblo de Dios para este tiempo necesita estar en la frecuencia FM estéreo. Necesitamos escuchar nítidamente, sin interrupciones, sin interferencia, la voz de Dios. Viene un tiempo difícil para esta nación y solamente los que estén en esa frecuencia podrán reír en medio de la situación, podrán danzar, podrán prevalecer. El Señor vendrá a la higuera y no la cortará, porque encontrará fruto en ella. Póngase sobre sus pies en esta mañana.